Cuando hablamos de Arduino hablamos de sistemas de control. ¿Y qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos y reglas que organizados e interrelacionados entre sí contribuyen a generar un resultado. Poseen características propias que lo definen, que pueden ser constantes, parámetros del sistema, y cambiantes en el tiempo, variables del sistema, las cuales permiten determinar su comportamiento. Hemos visto hasta ahora el control de salidas a través de Arduino. Vamos a introducir ahora un nuevo concepto, el de entrada. ¿Qué es una entrada? Variable de entrada es una variable del sistema tal que una modificación de su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema. Variable de salida es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide. Y luego existe lo que se llama la perturbación en una señal que tiende a afectar al valor de la salida de un sistema. En nuestro caso, en Arduino, de momento no vamos a tener en cuenta ninguna perturbación. Y como entrada vamos a utilizar los llamados sensores. Comenzaremos por utilizar el sensor de ultrasonidos HCSR04. ¿Y qué es un sensor de ultrasonidos? Pues es un dispositivo para medir distancias. Su funcionamiento se basa en el envío de un pulso de alta frecuencia no audible por el ser humano, y este pulso rebota en los objetos cercanos y es reflejado hacia el sensor, que dispone de un micrófono adecuado para esa frecuencia. Son componentes baratos. El módulo que veis en la imagen cuesta unos 65 céntimos. Son de baja precisión. Su alcance suele comprender entre 20 centímetros y 2 metros. ¿Y cómo funciona un sensor de ultrasonidos? Pues como hemos comentado previamente, se basa simplemente en medir el tiempo entre el envío y la recepción de un pulso sonoro. Utilizando la fórmula de la imagen podemos obtener la distancia en centímetros. El esquema eléctrico es el que veis en la figura. Dispone de 4 patillas. La patilla para conectar a la tensión de 5 voltios, la patilla del GND y 2. El trigger o disparador de pulso y el eco o receptor. Hay que conectarlos en Arduino a 2 pines digitales que tengan la posibilidad de el pulso por PWM, es decir, que tengan la rayita. En la imagen vemos que están conectados a los pines 5 y 6. Vamos a ver el código. En primer lugar vamos a definir 3 constantes, que son el eco pin, el trigger pin y el LED pin. Bien, el eco pin es para conectar el receptor, el trigger pin, el pin digital de Arduino que vamos a utilizar para el disparador, y el LED pin sería la salida que vamos a activar, en este caso la salida 13. Con la instrucción const int de número entero eco pin igual a 5 hemos definido la primera constante y así con las otras 2. Vamos a la función setup. Aparece una nueva instrucción serial.begin 9600, que son baudios. Esto lo que hace es activar el monitor serial que tiene Arduino para poder sacar texto o lecturas, en este caso del sensor de ultrasonidos. Se inicializa con el método begin y siempre se pone, o casi siempre, 9600 baudios como parámetro. Luego definimos el modo de los pines del LED pin, que sería la salida que vamos a controlar, del trigger pin, que es también una salida puesto que es un pulso, y del eco pin, que sería una entrada puesto que va a recibir el pulso que rebota en el objeto. Vamos a ir al programa principal o la función principal loop. Definimos primero una variable de tipo entera llamada cm, centímetros, y que va a ser el resultado de aplicar la función ping con 2 parámetros, el trigger pin y el eco pin. Esta función la vamos a definir nosotros fuera de la función loop. Como devuelve un número entero, esta función, en lugar de empezar por el modificador void, empieza por el modificador int, de número entero.
A continuación el nombre de la función, ping, y dentro de los dos paréntesis colocamos separados por coma los dos parámetros que hay que introducir y el tipo. En primer lugar, el parámetro trigger ping, que es de tipo entero, int, y el segundo parámetro ecoping, que también es de tipo entero, int. Y entre las llaves vamos a definir la función para todo el correcto funcionamiento del sensor de ultrasonidos. Lo primero que tenemos que hacer es poner el disparador en estado bajo durante 4 microsegundos. A continuación vamos a producir un disparo poniendo el trigger ping en alto durante 10 microsegundos. Como veis, en este caso lo conseguimos con las dos instrucciones siguientes. Digital write, que ya hemos visto, a través de la función pulse in vamos a obtener la duración en la variable de tipo largo, long, que hemos creado al principio de la función. Esta función pulse in tiene dos parámetros: el ecoping, que es el receptor, y el estado en alto. Es decir, lo que va a hacer es medir el tiempo hasta que rebota el impulso y llega al receptor. A través de la variable también de tipo long, distancia en centímetro, obtenemos la distancia con la fórmula que aparece en pantalla. Con la instrucción return retornamos hacia la función principal la variable distancia en centímetro obtenida. En la variable cm de tipo entero vamos a recoger ese valor que ha retornado de la función ping, y a través del monitor serial y el método print vamos a imprimir primero la frase distancia 2 puntos y a continuación el valor de la variable cm. Este sería el código para utilizar el sensor de ultrasonido sin ningún tipo de librería, pero existen librerías ya programadas que hacen más sencillo el manejo del sensor de ultrasonido y que ahora veremos. En la página oficial de Arduino disponemos de librerías para diferentes módulos, pero en el caso de este sensor específico tenemos librerías desarrolladas por programadores que comparten a través del Facebook de la programación, GitHub. En esta página podemos encontrar, por ejemplo, esta librería que se presenta en formato zip y que podemos descargar para poder incluirla dentro de nuestro entorno de Arduino. Dentro de Arduino tenemos la opción Programa e incluir librería a través de un archivo zip. Simplemente vamos a la carpeta donde hemos descargado el archivo y la librería se ha incluido. Para utilizarla tendremos que ir a programas también e incluir librería, eligiéndola del listado que tenemos dentro del entorno. Tengo dos: distancia de ultrasonido y distancia de ultrasonido para Arduino Master. Cualquiera de ellas, si la incluyo, aparece la instrucción y dentro de archivo ejemplos también dispongo del código donde me da una pista de cómo utilizar esa biblioteca. Utiliza el trigger pin y el ecoping, al que se le asigna dos pines digitales, crea un objeto de tipo distancia de ultrasonido que le llama sensor ultrasonido con dos parámetros, los dos pines digitales, crea una variable de tipo entero distancia, inicializa el monitor serial para presentar la lectura de la distancia y lo que hace es almacenar en esa variable entera llamada distancia el valor obtenido a través del objeto creado sensor ultrasonidos, llamando con el punto al método obtener distancia, que ya lo ha definido el programador.
y esto me da directamente un valor en centímetros que se almacena en la variable distancia. Luego, con el método print de la clase serial, imprimo ese valor en el monitor añadiéndole detrás el espacio y la unidad centímetros. Para la lectura hago un retardo de 1 segundo para que pueda tener tiempo de efectuarla.